Guardaste silencio tanto tiempo, que ahora la verdad está golpeando las paredes de tu vida como una ola que arrasa, y sientes que todo lo que callaste empieza a moverse sin pedir permiso. No fue debilidad, fue estrategia para sobrevivir a conversaciones incómodas, a miradas que evitaban respuestas, a promesas que siempre se quedaban a medias cuando más claridad necesitabas. Sin embargo, algo cambió en estos días, porque ya no soportas seguir tragando palabras, mientras por dentro se acumula una presión que amenaza con romper cualquier equilibrio aparente. Sé que has estado repasando escenas antiguas en tu cabeza, como esas noches en las que el sueño no llegaba, y recordabas lo que no dijiste por evitar un conflicto mayor. También reconozco ese gesto tuyo de asentir en silencio, mientras por dentro gritabas, esperando que la otra parte entendiera sin necesidad de explicaciones directas, y así evitar conflictos innecesarios. Lo más inquietante es que tu intuición llevaba tiempo avisando que este silencio tendría consecuencias, y ahora empiezas a notar señales claras en detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Si decides que nunca más te quedas callado, cuando algo te duele y quieres sostener esa firmeza, deja en comentarios, nunca más me apago por nadie, suscríbete y mantente presente, porque lo que viene sacude todo. Hay una razón concreta por la que esta situación ya no puede seguir igual, y no tiene que ver solo con orgullo o con necesidad de desahogo, sino con un cambio profundo en tu manera de valorarte. Percibo la presencia de tus guías espirituales acompañando este proceso, como si empujaran suavemente para que dejes de proteger a quien no protegió tu verdad, porque lo que está a punto de ocurrir no nace del impulso, nace de una acumulación que alcanzó su límite, y esa diferencia lo transforma todo. En este punto siento un movimiento fuerte sobre la mesa, aparece la carta del despertar del Fénix, y cuando esta carta se manifiesta, habla de palabras retenidas que regresan convertidas en fuego transformador. No es una explosión descontrolada, es una liberación consciente, que cambia la dinámica con alguien que subestimó tu paciencia durante demasiado tiempo, y ahora enfrenta las consecuencias de su error. Esta carta me muestra que la verdad no solo se dirá, sino que tendrá un efecto inmediato, en la forma en que esa persona se posiciona frente a ti. Y presta atención a lo siguiente, porque todavía no has escuchado la parte más delicada de esta historia, y tiene que ver con una reacción que no esperas. Esa persona, que parecía tan segura mientras callabas, empezará a mostrarse insegura cuando perciba que ya no aceptas medias explicaciones ni silencios incómodos, porque lo que parecía estabilidad en realidad dependía de que mantuvieras la boca cerrada, y ese detalle cambia por completo la interpretación de todo lo vivido. Has aprendido a soportar mucho, incluso a justificar actitudes ajenas pensando que quizá exagerabas, que tal vez pedías demasiado o que no era el momento adecuado para hablar. Pero cada vez que mirabas el móvil esperando un mensaje claro, o cada vez que salías de una conversación, con la sensación de que faltaba algo importante, tu interior registraba esa incomodidad. No estabas imaginando nada, había información retenida, había emociones no expresadas, y eso empezó a erosionar tu confianza, debilitando poco a poco la base de la relación que tenías. Aquí siento otra vibración intensa que no puedo ignorar, porque se hace visible la carta de la voz recuperada, y esta presencia cambia el ritmo de la lectura de manera contundente. Cuando esta carta se coloca en el centro, indica que la verdad no solo se pronuncia, sino que encuentra eco, y eso genera un efecto dominó en el entorno. Ya no se trata de desahogarse, se trata de recuperar poder personal, en una situación donde lo cediste por mantener la paz, y ahora decides poner límites claros y firmes. Hay algo más que necesitas entender antes de seguir avanzando, y es que este proceso no empezó ayer, empezó hace tiempo cuando decidiste priorizar la calma externa sobre tu coherencia interna. Recuerda aquella vez que preferiste no discutir para no estropear un momento especial, o cuando guardaste una opinión para no parecer conflictivo frente a otras personas, porque esos pequeños gestos fueron sembrando una tensión silenciosa que ahora exige resolución, y no puedes ignorarla por más tiempo. Si sientes que ya no tragas más palabras, y quieres que tu voz te abra puertas grandes, deja escrito, mi verdad vale oro, pulsa me gusta y permanece atento, porque lo que se mueve ahora impacta fuerte. Además, noto que en los próximos días se dará una conversación clave, no necesariamente dramática, pero sí decisiva en el tono y en la claridad que marcará el rumbo inmediato. No hablo de un enfrentamiento caótico, hablo de un intercambio donde tu firmeza sorprenderá incluso a quien creía conocerte por completo,
y si eliges expresar lo que realmente piensas sin adornos innecesarios, verás cómo cambia la dinámica de poder de forma evidente. Sin embargo, aquí aparece un matiz importante que no debes pasar por alto, porque existe el riesgo de dejarte llevar por la acumulación de emociones y decir más de lo necesario. Cuando la presión se libera, a veces se mezclan verdades con reproches antiguos que ya no aportan soluciones, y eso puede desviar el foco, dificultando encontrar un camino hacia adelante. Tu fuerza en este momento no está en gritar más fuerte, sino en hablar con precisión, con esa seguridad que nace de haber reflexionado mucho antes de actuar. Hay una figura alrededor que ha observado en silencio, alguien que quizá no se ha posicionado claramente, pero que ha notado tu cambio reciente de actitud, aunque esta persona no es enemiga ni aliada absoluta. Simplemente representa un espejo donde se reflejan las consecuencias de lo que decidas hacer. Si eliges sostener tu verdad con calma, esa presencia se convertirá en apoyo discreto, y eso reforzará tu confianza más de lo que imaginas, permitiéndote avanzar con seguridad renovada. Siento también una energía distinta, que me lleva a señalar la carta del puente de cristal, una carta delicada pero poderosa que habla de reconstrucción desde la honestidad. Cuando esta carta se muestra, indica que no todo se rompe al decir la verdad. A veces lo que se rompe es la ilusión de control que otros tenían sobre tu silencio. Esto significa que incluso si hay incomodidad inicial, el resultado final abre un camino más limpio y directo, que facilita la comunicación y fortalece las relaciones personales que valoras. No quiero que pierdas detalle de lo que viene ahora, porque hay una pieza que todavía no encaja del todo, y que cambiará tu percepción de alguien cercano. Esa persona no ha sido completamente sincera, no necesariamente por maldad, sino por miedo a enfrentarse a tu reacción cuando dejaras de callar, y cuando descubras ese matiz, entenderás que tu silencio también alimentó una versión incompleta de la historia que ambos estaban sosteniendo. Lo verdaderamente decisivo está a punto de revelarse, y tiene que ver con una verdad adicional que aún no ha salido a la superficie, una información que conecta con tu pasado reciente y redefine tu papel en esta dinámica. Cuando esa pieza se coloque en su lugar, comprenderás por qué callaste tanto tiempo y por qué ahora la verdad no solo arrasa, sino que reorganiza todo a tu favor, aunque todavía no imagines de qué manera concreta lo hará. Aries, la verdad que estás a punto de pronunciar no solo liberará tu garganta, también descolocará a alguien que creía tener el control absoluto de la situación, mientras mantenía silencio por prudencia. Hoy y en los próximos días se abre una ventana decisiva, porque el clima astral activa tu capacidad de firmeza, y al mismo tiempo pone a prueba tu paciencia ante respuestas ambiguas. Si eliges callar otra vez por evitar tensión, podrías sentir un retroceso inmediato en tu autoestima, pero si hablas con claridad, algo se reordena de forma visible. Cuando alguien te responde con evasivas y notas que algo no encaja, a veces sonríes y cambias de tema aunque por dentro sabes que no es justo. Dime si también lo haces para evitar líos. ¿Lo reconoces? Lo que hagas en estas jornadas marcará un antes y un después en la manera en que te tratan, y no es exageración, es consecuencia directa de tu cambio interno. Hay una oportunidad concreta de expresar un límite que llevas tiempo ensayando mentalmente, quizá mientras conducías o mientras repetías la conversación en la ducha imaginando distintos desenlaces. Sin embargo, también existe el riesgo de responder desde el enfado acumulado, y ahí podrías desviar el mensaje principal que necesitas transmitir, perdiendo así la oportunidad de ser comprendido. En la mesa vibra con fuerza una presencia que me obliga a detenerme un instante, porque se muestra la carta de la Torre de la Verdad Serena, y su energía no es caótica sino reveladora. Esta carta indica que lo que parecía sólido estaba sostenido por omisiones, por silencios compartidos que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente, y cuando esta fuerza entra en juego, no destruye por capricho, derriba lo que ya estaba agrietado para que puedas construir desde un terreno más honesto. Hay una persona específica cuya reacción te preocupa más de lo que admites, alguien que ha sabido moverse con habilidad entre medias palabras y gestos confusos, y tal vez recuerdas una conversación reciente donde sentiste que algo no cuadraba, pero preferiste dejarlo pasar para no generar distancia en un momento delicado. Esa misma persona notará enseguida que tu tono ha cambiado, y esa percepción activará en su interior una mezcla de sorpresa y temor que puede modificar su actitud hacia ti. Escucha con atención este matiz, porque aquí se encuentra una pieza que aún no habías considerado y que puede cambiar tu estrategia por completo, mejorando tus resultados futuros.
No todo lo que esa persona ha ocultado responde a mala intención, en parte se trata de inseguridad, de miedo a perder un lugar que consideraba asegurado gracias a tu silencio constante. Comprender esto no significa justificar, significa hablar desde una posición más fuerte, donde no necesitas atacar para ser escuchado, sino que tu voz tiene peso y respeto. En este punto aparece con una intensidad distinta la carta del espejo invertido, y su mensaje es profundo, casi incómodo, pero tremendamente liberador, porque esta carta refleja que parte de la dinámica actual se sostuvo, porque ambos evitasteis enfrentar ciertas verdades, cada cual por razones diferentes. Al verla siento que la responsabilidad se equilibra, y eso te da una ventaja clara, porque hablarás desde conciencia y no desde victimismo, fortaleciendo tu postura en cualquier diálogo. Durante los próximos días puede darse un intercambio que empiece de forma aparentemente trivial, quizá un comentario casual que abra la puerta a un tema pendiente que necesita resolverse. Si en ese momento decides expresar lo que llevas guardando con serenidad, notarás cómo cambia la postura corporal de la otra parte, cómo baja el tono o cómo busca explicarse con más detalle, y ese pequeño gesto será la señal de que la verdad está haciendo su trabajo silencioso pero firme. Hay días en los que ensayas mentalmente una conversación, mientras conduces o te duchas, repites frases imaginando cómo reaccionarán, cuéntame si también preparas discursos en silencio antes de hablar. ¿Te ocurre? No obstante, debo advertirte de un punto sensible, que podría complicar el avance si no lo gestionas con inteligencia emocional, ya que existe la tentación de sacar a relucir situaciones pasadas, que ya no aportan claridad, solo servirían para reabrir heridas que estaban en proceso de cicatrización. Tu poder ahora reside en centrarte en lo actual, en lo que necesitas desde este momento en adelante, sin convertir la conversación en un inventario de reproches. Percibo también la influencia de alguien cercano que podría intentar mediar, quizá con buena intención, pero sin comprender del todo la profundidad de lo que está en juego. Esa figura puede sugerir paciencia extra o invitarte a suavizar tu postura para evitar rupturas, sin darse cuenta de que el verdadero desgaste proviene de haber cedido demasiado tiempo, por lo que aquí es fundamental que escuches consejos, pero que la decisión final nazca de tu propia claridad interna. Algo muy concreto sucederá cuando la otra persona entienda que ya no estás dispuesto a aceptar explicaciones a medias, y ese momento marcará un cambio palpable en la dinámica. Puede que percibas un silencio diferente, no incómodo sino reflexivo, como si por primera vez estuviera considerando seriamente tus palabras, y ese silencio será más revelador que cualquier discurso, y conviene que lo observes sin apresurarte a llenarlo. Hay un detalle que aún no he mencionado, y que resulta crucial para comprender el alcance de esta etapa, y tiene que ver con tu propia percepción de valor. Durante mucho tiempo mediste tu importancia según la atención que recibías, o según la rapidez con que respondían a tus mensajes y necesidades, pero ahora estás empezando a medirla por tu coherencia, por tu capacidad de sostener lo que sientes aunque incomode, y ese cambio redefine completamente tu posición. Siento una nueva fuerza desplegarse ante mí, y esta vez se presenta la carta del camino de la dignidad recuperada, con una vibración cálida pero firme. Esta carta anuncia que al expresar tu verdad no pierdes, aunque inicialmente parezca que algo se tambalea en la relación o en el entorno, porque lo que realmente sucede es que se ajustan las expectativas, y solo permanece aquello que puede sostenerse en transparencia y respeto mutuo. No quiero que te relajes todavía, porque hay una consecuencia específica que todavía no has visto con claridad y que se activará después de esa conversación decisiva. Esa persona podría revelar una información adicional, algo que había estado reteniendo, por temor a tu reacción o por miedo a asumir responsabilidades, y cuando escuches ese dato, comprenderás que tu silencio anterior permitió que ciertas situaciones se prolongaran más de lo necesario. Lo verdaderamente determinante está a punto de desplegarse en una segunda capa de esta historia, una capa que no solo afecta a la relación actual, sino también a tu forma de vincularte en el futuro cercano. En cuanto esa pieza se revele, entenderás que hablar no era solo una cuestión de desahogo, sino el inicio de una transformación mucho más amplia, que redefine tus límites y tus expectativas, y todavía falta el giro más importante por comprender. Aries, la verdad que arrasa con todo no es únicamente lo que vas a decir, es la conciencia de que nunca fuiste débil, sino estratégico, y eso cambia por completo el significado de tu silencio prolongado. Durante mucho tiempo creíste que callar era ceder, que aguantar era perder terreno,
pero en realidad estabas observando, aprendiendo los movimientos, entendiendo las grietas invisibles de la dinámica que te rodeaba. Ahora comprendes que tu silencio fue una fase de preparación, no de sumisión, y esa revelación recoloca cada recuerdo bajo una luz distinta, dándote una nueva perspectiva sobre lo vivido. A veces te prometes que esta vez sí dirás lo que sientes, y cuando llega el momento suavizas todo para no herir. Quiero saber si también te traicionas un poco por mantener la paz. ¿Lo haces sin darte cuenta? Aquí se produce el giro que transforma toda la historia, porque no eras la parte pequeña sosteniendo una estructura ajena, eras el eje que mantenía el equilibrio sin que nadie lo reconociera abiertamente. La otra persona, la que parecía tan segura, dependía más de tu contención de lo que imaginabas, y por eso cualquier cambio en tu actitud genera un efecto inmediato. Pero cuando asumes este nuevo enfoque, dejas de sentir miedo a las consecuencias y empiezas a percibirlas como reajustes necesarios. Mientras hablo, siento cómo se impone con una intensidad luminosa la carta del juicio del alba interna, y su presencia es tan clara que casi corta el aire. Esta carta revela que la verdad que arrasa no es destructiva, es clarificadora, ilumina zonas donde había confusión y devuelve a cada cual su responsabilidad, promoviendo un cambio positivo. Lo más poderoso es que muestra que tu despertar no depende de la reacción ajena, depende de tu decisión de no seguir interpretando papeles que ya no encajan contigo. Hay algo que aún no habías visto con nitidez, y tiene que ver con la forma en que esa persona interpretó tu silencio, como consentimiento, pero no fue maldad consciente, fue comodidad, fue la sensación de que mientras no hubiera confrontación, todo seguía funcionando sin necesidad de revisar comportamientos. Al romper esa ilusión, no solo cambias la dinámica actual, también envías un mensaje a tu entorno, sobre el nuevo estándar que estás dispuesto a sostener, con firmeza y claridad. Recuerda esas veces en las que salías de un encuentro, sintiendo un vacío difícil de explicar, como si algo esencial se hubiera quedado sin decir en la mesa. Esa sensación no era exageración ni sensibilidad extrema, era la señal de que estabas participando en una versión reducida de ti mismo, para mantener cierta armonía externa. Ahora entiendes que esa armonía tenía un precio alto, y que pagarlo constantemente empezaba a afectar tu energía y tu motivación diaria, lo cual ya no estás dispuesto a tolerar. No quiero que pierdas de vista este matiz, porque aquí se encuentra la clave real del titular que te trajo hasta esta lectura, ya que la verdad que arrasa no es un ataque frontal, es una declaración firme que redefine tu posición sin necesidad de elevar la voz. Cuando hables desde esta claridad, la otra parte no sentirá solo sorpresa, sentirá que el terreno bajo sus pies se mueve, porque la dinámica anterior ya no tiene soporte. Ante mí se despliega una vibración distinta, más profunda, y se revela la carta del velo rasgado, con una fuerza que no deja espacio para dudas. Esta carta muestra que había información parcial, interpretaciones incompletas, incluso pequeñas manipulaciones emocionales que pasaban desapercibidas bajo la rutina, y al rasgarse ese velo, comprendes que no todo era como parecía, y que tu intuición llevaba razón mucho antes de que tu mente aceptara la evidencia. Aquí se reorganizan las piezas que parecían inconexas, porque empiezas a entender por qué ciertas respuestas llegaban tarde, porque algunas conversaciones quedaban inconclusas, porque había temas que se evitaban sistemáticamente. No era casualidad, era una estrategia inconsciente para mantener la estabilidad basada en tu paciencia infinita, y cuando esa paciencia se transforma en claridad activa, la estructura entera necesita ajustarse o caer por su propio peso. Hay personas que solo reaccionan cuando sienten que pueden perderte, y entonces empiezan a moverse. Me interesa saber si has visto ese cambio tardío en alguien cercano. ¿Te ha pasado últimamente? También aparece un detalle importante respecto a tu propio papel, y no se trata de culpa sino de aprendizaje consciente, pues permitiste durante un tiempo que la falta de definición se prolongara, porque temías que una verdad directa provocara distancia o ruptura. Ahora ves que esa distancia ya existía en forma de silencios incómodos, de miradas que esquivaban el fondo del asunto, y que enfrentar la realidad solo acelera lo que ya estaba en proceso. En este momento se siente una energía firme que no había estado presente antes, y eso se refleja en la carta de la espada serena, que emerge con una claridad casi cortante. Esta carta no habla de agresividad, habla de precisión, de decir exactamente lo necesario sin añadir dramatismo ni retirar fuerza,
Y cuando la espada serena entra en acción, las palabras se convierten en herramientas de orden, y el caos aparente se transforma en dirección concreta. Hay una consecuencia directa que todavía no habías considerado, y que se activará justo después de esa conversación, donde la verdad se exprese sin filtros innecesarios, porque la otra persona podría intentar redefinir la relación, proponiendo cambios que antes evitaba mencionar por comodidad o miedo. Ese movimiento no será casual, será una respuesta al nuevo estándar que estás estableciendo con tu postura firme y consciente, que marca un antes y un después en tu vida. Lo más sorprendente es que al arrasar con lo falso, no estás perdiendo estabilidad, estás recuperando autenticidad, y eso genera una sensación interna de coherencia que hace tiempo no experimentabas. Esa coherencia se reflejará en decisiones pequeñas, como no aceptar planes a medias, como pedir explicaciones claras cuando algo no encaje, y cada gesto reforzará tu posición, y enviará un mensaje inequívoco de que ya no negocias tu valor, por evitar tensiones temporales. Todavía queda una pieza decisiva por desplegarse, y tiene que ver con la reacción emocional que surgirán, cuando la otra parte asuma que tu cambio es real y no momentáneo. Esa reacción puede incluir confesiones inesperadas, reconocimientos que antes parecían imposibles, o incluso un intento de recuperar terreno, con promesas más concretas y acciones sinceras a futuro. Cuando esa escena se desarrolle, entenderás que la verdad no solo arrasa con lo viejo, también abre la puerta a una versión más sólida de tu realidad, y aún falta el desenlace que consolidará todo este proceso. Aries, ahora que la verdad ha salido de tu boca sin temblor y sin adornos innecesarios, comienza una etapa que no se siente como final, sino como el inicio real de tu nueva posición en esta historia. La reacción que temías no fue tan devastadora como imaginabas, porque cuando hablas desde coherencia interna, incluso el conflicto encuentra un cauce más ordenado, y notas algo distinto en el ambiente, una mezcla de respeto y cautela, que antes no estaba presente cuando preferías evitar la incomodidad. Cambio de tema un segundo porque me encanta conocerte mejor. Cuando tienes un día complicado, ¿prefieres quedarte en casa con algo sencillo o salir a despejarte sin pensar demasiado? ¿Qué te funciona más? La persona implicada ha tenido que recolocarse frente a ti, y ese ajuste ya es una mejora concreta, aunque todavía se estén acomodando las piezas en la relación que mantienen. Puede que haya habido silencios densos después de tu declaración, pero no fueron silencios vacíos. Fueron espacios donde la otra parte procesaba que la dinámica anterior ya no funcionaba. Esa pausa ha sido necesaria, porque permitió que la conversación posterior se construyera sobre bases más claras y menos ambiguas, facilitando un diálogo más honesto y efectivo entre ambos. Frente a mí se manifiesta con una serenidad luminosa la carta de la corona recuperada, y su energía no es arrogante, es digna, es la confirmación de que has retomado un lugar que nunca debiste ceder. Esta carta habla de reconocimiento, no solo externo, sino interno, porque empiezas a verte con la firmeza que antes reservabas para otros, y cuando esta fuerza se integra, las decisiones futuras se toman con menos duda y con mayor sentido de merecimiento real. Lo que viene ahora no es una promesa abstracta, es un cambio tangible en la manera en que te relacionas, en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Si alguien intenta volver a responder con evasivas, notarás que tu postura no se suaviza por miedo a perder, sino que se mantiene estable sin necesidad de elevar el tono. Esa estabilidad se convierte en tu nueva referencia, y desde ahí empiezas a filtrar mejor, quién merece acceso a tu energía y quién no, cuidando tu bienestar emocional con mayor cuidado. Hay un movimiento práctico que surge de forma natural después de esta etapa, y tiene que ver con reorganizar prioridades, que habías dejado en segundo plano por atender a otros. Quizá retomas una actividad que pospusiste, quizá vuelves a contactar con alguien que siempre te ofreció apoyo sincero, quizás simplemente decides reservar tiempo para ti sin sentir culpa, porque esas acciones aparentemente simples consolidan el cambio mucho más que cualquier discurso grandilocuente. Siento ahora una vibración cálida que envuelve la mesa, y se revela la carta del jardín de los nuevos pactos, con una energía fértil y constructiva. Esta carta indica que tras la sacudida inicial, existe la posibilidad de reconstruir desde acuerdos claros, donde ambas partes expresen expectativas sin miedo ni ambigüedad, y si la otra persona está dispuesta a adaptarse, el vínculo puede fortalecerse desde una base mucho más honesta y consciente. Hay personas que no soportan dejar un mensaje sin responder, y otras que necesitan espacio digital para respirar,
Me da curiosidad saber en qué grupo encajas. ¿Te identificas con alguno? En caso de que esa adaptación no se produzca, también hay una mejora real para ti, porque ya no permanecerás en una situación que te reduce, ya que la claridad que has alcanzado impide que vuelvas a aceptar migajas emocionales, o explicaciones vagas que antes tolerabas por costumbre o por miedo a la soledad. Esa firmeza te protege, y al mismo tiempo te prepara para conexiones futuras, más alineadas con tu nuevo estándar, promoviendo relaciones saludables y equilibradas en todos los ámbitos. Durante las próximas semanas notarás que tu intuición se vuelve más afinada, como si ahora confiaras más en esa primera sensación que antes cuestionabas en exceso, y cuando algo no encaje, lo identificarás rápidamente, y cuando alguien actúe con coherencia, también lo reconocerás sin necesidad de pruebas constantes. Este equilibrio entre razón y percepción interna te dará una ventaja enorme en cualquier ámbito, no solo en el afectivo, sino también en lo profesional y personal, fortaleciendo tu liderazgo. Ante mí se despliega una imagen poderosa, y aparece la carta de la puerta del horizonte claro, cuya energía transmite avance sin prisa pero sin pausa, y esta carta señala oportunidades, que se abren cuando dejas atrás dinámicas que ya no te representaban, incluso si al principio parecía arriesgado soltarlas. No habla de fantasías lejanas, habla de escenarios concretos donde tu voz es escuchada, y tu presencia valorada sin condiciones ocultas, generando respeto y confianza en quienes te rodean diariamente. Puede surgir una nueva propuesta, ya sea de la misma persona que ahora busca redefinir el vínculo, o de alguien distinto que percibe tu cambio de postura. La diferencia es que esta vez no entrarás desde la necesidad de aprobación, sino desde la evaluación consciente de si esa propuesta encaja con lo que mereces, y esa posición transforma completamente el resultado, porque no eliges desde el miedo, eliges desde la claridad que has conquistado. También es importante que observes cómo mejora tu relación contigo mismo, porque la verdad que arrasó con lo antiguo dejó espacio para una autoestima más estable, y empiezas a recordar logros que habías minimizado, capacidades que habías ocultado por no incomodar a otros, límites que ahora sabes sostener sin culpa. Esa reconciliación interna es el verdadero triunfo de todo este proceso, mucho más allá de cualquier respuesta externa, porque te permite avanzar con paz y seguridad en ti mismo. Hay un último matiz que consolida esta etapa, y tiene que ver con tu forma de comunicar en adelante, no solo en esta situación concreta, sino en todas las futuras interacciones. Descubres que puedes ser firme y cercano al mismo tiempo, que no necesitas elegir entre paz y autenticidad, porque ambas pueden convivir cuando actúas desde tu centro. Esta integración se convierte en tu nueva base, y desde ahí cada conversación futura tendrá un tono más equilibrado y respetuoso, facilitando acuerdos y entendimientos duraderos con quienes te rodean. La sensación final no es de batalla ganada, es de terreno ordenado, de piezas colocadas con lógica, y de una identidad más coherente que la que tenías cuando todo empezó. Has comprobado que callar demasiado tiempo tenía un límite, y que al cruzarlo no se derrumba tu mundo, se reorganiza de forma más justa. Así que gracias por permitirme acompañarte en esta transformación tan profunda. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.